Ella solo quería salvar una obra de arte olvidada, pero terminó despertando el corazón de un hombre que ya no creía en la redención. Cuando Aurora entra en la mansión Ortega, no imagina que sus pinceles revelarán no solo colores ocultos en el techo, sino también secretos peligrosos escondidos en las paredes, y mucho menos que el hombre que la contrató, frío, poderoso, inalcanzable, sería capaz de arriesgarlo todo por protegerla. Un romance donde el peligro se mezcla con la pasión, y el amor renace entre grietas y promesas susurradas en la oscuridad. El silencio de la mansión era casi sagrado. Aurora Campos ajustó las correas de su mochila de cuero desgastado mientras contemplaba la imponente fachada de piedra que se alzaba ante ella como un gigante dormido. Los primeros rayos del sol madrileño se filtraban entre las ramas de los robles centenarios, creando un juego de luces y sombras que parecía susurrar secretos antiguos. «Por fin», murmuró, sintiendo que el corazón le latía con una mezcla de nerviosismo y emoción. A los 24 años, Aurora había restaurado capillas perdidas en pueblos olvidados de Castilla, había devuelto vida a retablos barrocos que parecían condenados al olvido, pero nunca había enfrentado un proyecto de esta magnitud. El techo de la biblioteca principal de la mansión Ortega guardaba un fresco del siglo XVIII que, según los documentos que había estudiado, representaba la alegoría de las estaciones pintada por un discípulo de Tiepolo. Sus dedos, manchados perpetuamente con pigmentos naturales que preparaba como le había enseñado su abuela, temblaron ligeramente al tocar el sobre que contenía el contrato, una suma desorbitada por 6 meses de trabajo, demasiado generosa para ser normal. Pero Aurora necesitaba el dinero y, más importante aún, necesitaba ese desafío. La pesada puerta de roble se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Un hombre mayor, vestido con traje oscuro y expresión seria, la recibió con una inclinación de cabeza. «Señorita Campos, supongo. Soy Ramón, el mayordomo. Don León la espera en la biblioteca». Aurora siguió al hombre por pasillos que parecían museos, donde cada cuadro, cada tapiz, cada jarrón chino parecía valer más que todo lo que ella había poseído en su vida. Sus botas de trabajo resonaban contra el mármol pulido, un sonido que contrastaba con la elegancia silenciosa del lugar. «¿Don León está siempre aquí?», preguntó, tratando de romper la tensión. «Don León raramente abandona la propiedad», respondió Ramón sin voltear, «especialmente cuando hay visitantes. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». La biblioteca la dejó sin aliento. Techos abovedados de más de 6 metros de altura, estanterías de caoba que se perdían en las alturas, y allí, en el centro del techo, el fresco que había venido a salvar. Incluso desde abajo, podía ver las grietas que amenazaban con borrar para siempre aquella obra maestra. Pero no fue el fresco lo que la hizo contener el aliento. León Ortega estaba de pie junto al escritorio de caoba, hablando por teléfono en voz baja. Era más alto de lo que había imaginado, con hombros anchos enfundados en una camisa blanca impecablemente planchada. Su cabello negro, ligeramente ondulado, contrastaba con una mandíbula fuerte y ojos que, cuando se alzaron para encontrar los suyos, le parecieron del color del acero templado. Colgó el teléfono con un movimiento preciso y la estudió durante un momento que se sintió eterno. Aurora sintió que cada fibra de su ser era examinada, catalogada, juzgada. Había algo en su mirada que la hacía sentir vulnerable y desafiante al mismo tiempo. «Señorita Campos», su voz era grave, controlada, «esperaba a alguien mayor. Espero que mi edad no sea un impedimento, señor Ortega», respondió Aurora, alzando la barbilla con una determinación que no sabía que poseía. «Mi experiencia habla por sí misma». León se acercó con pasos medidos, como un depredador que evalúa a su presa. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Aurora pudo percibir el aroma de su colonia. Algo masculino, costoso, perturbador. Su presencia llenaba el espacio de una manera que la hacía sentir pequeña y al mismo tiempo extrañamente protegida. «¿Ha trabajado en proyectos de esta envergadura?»,
preguntó, señalando hacia el techo. He trabajado en la Catedral de Salamanca, respondió tratando de que su voz no temblara, y en la iglesia de San Martín en Segovia. Los frescos no conocen de tamaños, señor Ortega, solo de paciencia y respeto. Por primera vez, algo que podría haber sido una sonrisa cruzó los labios de León. Fue tan breve que Aurora pensó que lo había imaginado. Ramón le mostrará sus aposentos. Comenzará mañana al amanecer. Espero que entienda que este proyecto es confidencial. Por supuesto. Aurora se ajustó la mochila sintiendo que sus manos sudaban. ¿Alguna restricción específica? No salga de la propiedad sin avisar. No reciba visitas. Y no haga preguntas innecesarias. La última frase sonó más como una advertencia que como una instrucción. Aurora asintió, pero algo rebelde en su interior se agitó. Había crecido entre misterios de iglesias abandonadas y secretos de familias nobles, pero nunca había sentido una atmósfera tan cargada de peligro y tensión. «Entendido», dijo, sosteniéndole la mirada. «Pero necesito que entienda algo también, señor Ortega. Cuando trabajo, me entrego completamente. No acepto interrupciones ni interferencias». León la observó durante un momento que se sintió como una eternidad. Sus ojos grises la recorrieron desde sus botas de trabajo hasta sus rizos castaños recogidos en una coleta desprolija, deteniéndose en sus labios por una fracción de segundo que la hizo sentir un calor extraño en las mejillas. «Perfecto», murmuró. «Creo que nos entenderemos muy bien, señorita Campos». Cuando Ramón la condujo fuera de la biblioteca, Aurora no pudo evitar voltear una última vez. León seguía allí, inmóvil, observándola con una intensidad que la hizo estremecerse. No sabía que por primera vez en años, León Ortega había sentido que algo muy sólido y controlado en su interior comenzaba a tambalear. Aurora despertó antes del amanecer, como había hecho toda su vida. En la habitación que le habían asignado, más lujosa que cualquier hotel en el que hubiera estado, la luz dorada del alba se filtraba a través de cortinas de seda que debían costar más que su alquiler de 6 meses. Pero a pesar de la elegancia que la rodeaba, se sentía inquieta. Había soñado con ojos grises que la observaban desde las alturas del fresco y despertó con el corazón acelerado y una sensación extraña en el pecho. Se vistió con sus ropas de trabajo, pantalones de mezclilla desgastados, camiseta de algodón blanco y una chaqueta de cuero que había pertenecido a su padre. Recogió sus herramientas con el mismo cuidado ritual de siempre: pinceles de pelo de Marta, espátulas de marfil, pigmentos naturales preparados por ella misma y el pequeño microscopio portátil que le había regalado su abuela al graduarse. La mansión estaba sumida en un silencio casi religioso cuando bajó a la biblioteca. Ramón ya había instalado el andamio profesional que había solicitado y sobre una mesa auxiliar encontró un termo de café que aún humeaba y un plato con magdalenas caseras. «Ramón», murmuró con una sonrisa, sintiendo que el detalle le calentaba el corazón más que el café. Subió al andamio con la agilidad de quien había pasado media vida entre alturas y comenzó su examen inicial. El fresco era aún más hermoso de lo que había imaginado. Las 4 estaciones se desplegaban en una sinfonía de colores que habían resistido más de 200 años, pero las grietas eran más profundas de lo esperado. «Dios mío», susurró, acercando la lupa a una sección donde la primavera se encontraba con el verano. «¿Qué te han hecho?». Se perdió en su trabajo como siempre le sucedía. Sus manos se movían con precisión milimétrica, documentando cada grieta, cada zona de desprendimiento, cada matiz de color que necesitaba atención. No notó cuando el sol se alzó completamente, ni cuando Ramón entró y salió varias veces en silencio. No se dio cuenta de que León había entrado a la biblioteca hasta que una voz grave interrumpió su concentración. ¿Siempre habla con sus pacientes? Aurora se sobresaltó tanto que el pincel que tenía en la mano se le escapó y cayó al suelo con un ruido que resonó en el silencio. Miró hacia abajo y encontró a León observándola desde el pie del andamio, vestido con un traje gris que realzaba el color de sus ojos. «¿Disculpe?», preguntó sintiendo que las mejillas se le encendían. «La he escuchado murmurar cosas como «Tranquilo, ya estoy aquí. Y no te preocupes, te voy a curar». Su tono era neutro,
Pero Aurora detectó un matiz de ¿diversión? Los frescos son obras vivas, respondió tratando de recuperar su compostura profesional. Han sufrido durante décadas. Merecen que les hablen con respeto. León recogió el pincel caído y se acercó al andamio. Aurora contuvo el aliento cuando él comenzó a subir los escalones con movimientos fluidos y seguros. ¿Puedo?, preguntó, deteniéndose a pocos escalones de donde ella estaba. Aurora asintió incapaz de articular palabra. Cuando León estuvo a su lado, el andamio se sintió de repente muy pequeño. Su presencia era abrumadora. El calor de su cuerpo, el aroma de su colonia mezclado con algo más masculino y personal. La manera en que sus ojos se concentraban en el fresco con una intensidad que la hizo preguntarse cómo sería ser observada por él de la misma manera. ¿Qué ve cuando lo mira?, preguntó León, su voz más suave de lo que había sido nunca. Aurora alzó la vista hacia el fresco, tratando de ignorar la proximidad de él. «Veo una historia», respondió, su voz apenas un susurro. «Veo al artista que dedicó meses, tal vez años, a crear algo que sobreviviera al tiempo. Veo las manos que mezclaron estos pigmentos, los ojos que calcularon cada sombra, cada luz. Veo amor». León la observó con una expresión que ella no pudo descifrar. ¿Amor? Nadie crea algo así sin amor. Aurora señaló hacia una sección donde las figuras de la primavera danzaban entre flores. Mire la delicadeza de este rostro, la manera en que la luz toca su cabello. Esto no es solo técnica, señor Ortega. Es pasión. León permaneció en silencio durante un momento, pero Aurora sintió que algo había cambiado en el ambiente. Cuando él habló, su voz tenía un matiz que no había escuchado antes. ¿Cómo puede saber si algo es auténtico? Experience, respondió automáticamente. Pero también instinto. Hay algo en las obras auténticas que no se puede falsificar. Una honestidad que trasciende la técnica. ¿Y las personas?, preguntó León, tan bajo que Aurora pensó que había imaginado la pregunta. Cuando se volvió para mirarlo, encontró que él la observaba con una intensidad que la hizo sentir desnuda. Sus ojos grises parecían buscar algo en los suyos, como si tratara de leer secretos escritos en su alma. «Las personas», comenzó Aurora, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Las personas son más complicadas que el arte». León se acercó un paso más, y Aurora sintió que el aire se espesaba entre ellos. «Pero el instinto funciona igual. A veces», susurró Aurora, incapaz de apartar la mirada. «A veces sabes cuando alguien es real». El momento se rompió cuando el teléfono de León sonó con un tono estridente. Él contestó con un «sí», cortante, y Aurora vio cómo su expresión se endurecía gradualmente. «Entiendo», dijo finalmente. «Manténganse alerta». Colgó y la miró con una seriedad que la hizo sentir un escalofrío. «¿Sucede algo?», preguntó Aurora. «Nada que deba preocuparla», respondió León, pero su tono había vuelto a ser frío y controlado. «Continúe con su trabajo, señorita Campos, y recuerde, no salga de la propiedad». Bajó del andamio con la misma elegancia con que había subido, pero Aurora percibió una tensión en sus hombros que no había estado allí antes. «Señor Ortega», lo llamó cuando él llegó a la puerta. León se detuvo sin volverse. «Gracias», dijo Aurora, «por el café y las magdalenas». León permaneció inmóvil por un momento. Luego salió sin responder. Aurora se quedó sola en el andamio, pero el eco de su presencia persistía en el aire. Algo había cambiado entre ellos, algo que no sabía cómo nombrar, pero que la llenaba de una mezcla de miedo y anticipación. Mientras continuaba su trabajo, no pudo evitar preguntarse qué secretos guardaba León Ortega y por qué tenía la sensación de que su vida había comenzado a cambiar desde el momento en que había puesto un pie en esa mansión. Una semana después, Aurora había establecido una rutina que la tranquilizaba. Despertaba al amanecer, desayunaba en la cocina con Ramón, quien se había convertido en su confidente silencioso, y pasaba el día perdida en las alturas del fresco. León aparecía esporádicamente, siempre con alguna excusa profesional, pero Aurora había comenzado a notar que sus visitas
coincidían con los momentos en que ella estaba más concentrada. Era como si la observara cuando creía que ella no se daba cuenta. Esa mañana, mientras trabajaba en una sección particularmente delicada, donde la figura del invierno sostenía un ramo de ramas nevadas, Aurora notó algo extraño. El panel de madera que enmarcaba esa sección del fresco se había movido ligeramente, como si hubiera un espacio hueco detrás. Dejó sus herramientas y examinó el panel con más atención. Sus dedos, entrenados para detectar las más mínimas irregularidades, encontraron un mecanismo oculto. Con un clic suave, el panel se deslizó hacia un lado revelando un compartimento secreto. Aurora contuvo el aliento. En el interior había un sobre de papel grueso, amarillento por el tiempo, y detrás de él una carpeta moderna de cuero negro. Sus manos temblaron mientras sacaba primero el sobre antiguo. La caligrafía era del siglo XVIII y el lacre rojo aún conservaba el escudo de la familia Ortega. Pero fue la carpeta moderna la que la hizo sentir un escalofrío. Contenía documentos impresos, emails y copias de contratos que claramente no pertenecían a esa época. Con el corazón latiendo desbocado, Aurora revisó los papeles. Los nombres que aparecían le eran desconocidos, pero había uno que reconoció inmediatamente: León Ortega. Los documentos hablaban de transacciones inmobiliarias, desvío de fondos y algo sobre patrimonio histórico que no terminaba de entender. Pero lo que sí entendía era que el nombre de León aparecía marcado en rojo en varios lugares, y las palabras «eliminar obstáculo» aparecían subrayadas junto a su nombre. «¿Qué estás haciendo?». La voz de León la sobresaltó tanto que casi dejó caer los papeles. Se volvió y lo encontró al pie del andamio, con una expresión que no había visto nunca, una mezcla de furia y algo que parecía miedo. «Yo encontré esto», balbuceó Aurora mostrando el panel abierto. «Estaba trabajando y se movió y...». «Baja, ahora». El tono no admitía discusión. Aurora descendió del andamio con las piernas temblorosas, aún sosteniendo los documentos. León se acercó con pasos que resonaban como truenos en el silencio de la biblioteca. «Dame eso». Extendió la mano, pero Aurora, por alguna razón que no podía explicar, retrocedió. «León, tu nombre está aquí. Hay algo sobre eliminar obstáculos y... Aurora, dame esos documentos. Ahora». Era la primera vez que pronunciaba su nombre, y el sonido de su voz diciéndolo la hizo sentir algo que no podía nombrar. Pero también notó algo más. La manera en que había dicho Aurora no sonaba como una amenaza, sonaba como una súplica. «¿Estás en peligro?», preguntó sin entregar los papeles. León cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando contra algo interno. «Aurora, no entiendes lo que tienes en tus manos. Es peligroso». «¿Peligroso para ti o para mí?». León la observó durante un momento que se sintió eterno. Luego, con un suspiro que parecía venir desde lo más profundo de su ser, se acercó hasta quedar a pocos centímetros de ella. «Para ambos», dijo, y por primera vez desde que lo conocía su voz sonaba vulnerable. «Pero especialmente para ti». Aurora sintió que el mundo se tambalea bajo sus pies. Los documentos que tenía en las manos de repente se sintieron como fuego. «¿Qué significan?». León alzó una mano y con una delicadeza que contrastaba con su tamaño, tocó su mejilla. Aurora se estremeció ante el contacto. «Significa que acabas de convertirte en la persona más peligrosa de Madrid», murmuró, sin haberlo elegido. «No entiendo». «Esos documentos prueban que hay gente muy poderosa involucrada en un esquema de corrupción que lleva años funcionando. Mi nombre está ahí porque soy su próximo objetivo, no su cómplice». Aurora sintió que sus rodillas se debilitaban. La mano de León aún descansaba en su mejilla y ella se encontró apoyándose en su toque. «¿Qué va a pasar ahora?». «Ahora». León tomó los documentos con su mano libre, pero no se alejó. «Va a pasar que voy a protegerte. Cueste lo que cueste. No es tu responsabilidad». «Sí lo es», la interrumpió, y había algo feroz en su voz. «Desde el momento en que pisaste esta casa, te convertiste en mi responsabilidad». Aurora lo miró a los ojos y vio algo que la hizo sentir un calor extraño en el pecho. No era solo protección lo que veía allí, era algo más profundo, más personal. «¿Por qué?».
susurró. León la observó durante un momento, como si estuviera debatiendo consigo mismo. Luego, con una sonrisa que era más triste que alegre, respondió: «Porque en una semana has logrado algo que nadie había conseguido en años». «¿Qué?». «Hacerme sentir que tengo algo que vale la pena proteger». Antes de que Aurora pudiera responder, León se alejó y se dirigió hacia su escritorio. Marcó un número en su teléfono. «Sebastián, necesito que vengas a la mansión. Ahora. Y trae a todo el equipo». Colgó y se volvió hacia Aurora, que seguía parada en el mismo lugar, sintiendo que su mundo había cambiado para siempre. «¿Qué va a pasar conmigo?», preguntó, y se odió por lo pequeña que sonaba su voz. León se acercó nuevamente, pero esta vez no la tocó. En su lugar se quedó lo suficientemente cerca para que Aurora pudiera ver las pequeñas líneas de preocupación alrededor de sus ojos. «Vas a quedarte aquí, donde puedo protegerte, y vamos a resolver esto juntos». «¿Juntos?». «Juntos», confirmó León, y por primera vez desde que lo conocía su sonrisa parecía genuina. «Después de todo, eres la única persona en Madrid que sabe la verdad sobre esos documentos. Y, por alguna razón que no logro entender, confío en ti». Aurora sintió que algo cálido se expandía en su pecho. A pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, había algo en la manera en que León la miraba que la hacía sentir segura. «Yo también confío en ti», admitió. León cerró los ojos por un momento, como si esas palabras fueran un regalo que no esperaba recibir. «Entonces vamos a salir de esta, Aurora. Te lo prometo». Y cuando León Ortega hacía una promesa, Aurora intuyó que era algo que nunca tomaba a la ligera. Sebastián Mendoza llegó a la mansión una hora después, acompañado por 3 hombres que irradiaban la misma autoridad silenciosa que León. Aurora los observó desde la ventana de la biblioteca mientras hablaban en el jardín, sus voces demasiado bajas para ser escuchadas, pero sus gestos lo suficientemente serios como para hacer que su estómago se encogiera. León había insistido en que continuara con su trabajo, pero Aurora encontraba imposible concentrarse. Cada vez que alzaba la vista hacia el fresco, veía los ojos grises de León observándola con una intensidad que la hacía sentir protegida y vulnerable al mismo tiempo. «Aurora». Se volvió y encontró a León en la puerta de la biblioteca, acompañado por Sebastián. El hombre era más joven que León, con cabello rubio y ojos azules que parecían catalogar cada detalle de su entorno. «Sebastián, ella es Aurora Campos. Aurora, Sebastián Mendoza, mi jefe de seguridad». Sebastián se acercó con una sonrisa que parecía genuina, pero Aurora notó que sus ojos permanecían alerta. «Señorita Campos, lamento que se haya visto involucrada en esta situación». «¿Qué situación exactamente?», preguntó Aurora, bajando del andamio. León y Sebastián intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida para Aurora. «Los documentos que encontraste forman parte de una investigación que llevo realizando desde hace meses», explicó León. «Alguien está usando mi nombre y mi empresa para blanquear dinero y desviar fondos de proyectos de patrimonio histórico». «¿Quién?». «Eso es lo que estamos tratando de averiguar», respondió Sebastián. «Pero ahora que usted ha visto esos documentos, su seguridad es una prioridad». Aurora sintió que el mundo se volvía irreal. Hacía una semana su mayor preocupación era si tendría suficiente dinero para pagar el alquiler, y ahora estaba involucrada en algo que sonaba sacado de una película. ¿Qué significa eso de «mi seguridad es una prioridad»? León se acercó y Aurora notó que parecía más tenso de lo usual. «Significa que no puedes volver a tu pensión. Significa que no puedes contactar a tu abuela hasta que esto termine. Y significa que vas a quedarte aquí conmigo hasta que sea seguro». «¿Cuánto tiempo?». «No lo sé», admitió León, y Aurora vio frustración en sus ojos. «Pero no voy a permitir que te pase nada». «León, apenas me conoces. No tienes que...». «Sí tengo que hacerlo», la interrumpió y había algo feroz en su voz que hizo que Aurora se callara. «Aurora, desde que llegaste aquí, algo ha cambiado. No sé qué es, pero no puedo... No voy a permitir que te lastimen». Sebastián tosió discretamente. «Jefe, tal vez deberíamos revisar las medidas de seguridad». León asintió sin apartar la mirada de Aurora. «Sebastián va a aumentar la seguridad del perímetro. Además,
Habrá alguien de guardia en la mansión las 24 horas. ¿Y yo qué se supone que haga?, preguntó Aurora sintiendo que su vida se desmoronaba. ¿Quedarme aquí para siempre? León se acercó tanto que Aurora pudo sentir el calor de su cuerpo. Vas a continuar con tu trabajo. Vas a restaurar el fresco más hermoso que he visto en mi vida y vas a confiar en mí. León, Aurora. Su voz se suavizó. Mírame. Ella alzó la vista y se encontró perdida en esos ojos grises que parecían ver directamente a su alma. Te prometo que voy a protegerte. Te prometo que vamos a resolver esto. Y te prometo que cuando todo termine, serás libre de irte si eso es lo que quieres. Y si no quiero irme. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. León se quedó inmóvil y Aurora sintió que sus mejillas se encendían. Quiero decir, el trabajo, claro. El fresco necesita meses de trabajo y... Aurora. León alzó una mano y tocó su mejilla con una delicadeza que la hizo estremecer. Cuando todo esto termine, hablaremos de lo que realmente quieres. Sebastián volvió a toser, esta vez más fuerte. Jefe, tenemos que revisar los protocolos. León asintió, pero no se alejó de Aurora. ¿Vas a estar bien? Sí, respondió Aurora, aunque no estaba segura de si era cierto. Voy a continuar trabajando. Es lo único que tiene sentido ahora mismo. Perfecto. Estaré en mi oficina si necesitas algo. Cualquier cosa. León se alejó con Sebastián, pero antes de salir de la biblioteca se volvió una última vez. Aurora, no te preocupes. Todo va a estar bien. Cuando se quedó sola, Aurora subió al andamio con las piernas temblorosas, pero en lugar de concentrarse en el fresco, se encontró pensando en la manera en que León había tocado su mejilla, en cómo había dicho su nombre como si fuera algo precioso, en la promesa que había visto en sus ojos. Cuando todo esto termine, hablaremos de lo que realmente quieres. ¿Qué era lo que realmente quería? Una semana atrás habría dicho que quería estabilidad, un trabajo seguro, tal vez un pequeño estudio donde pudiera trabajar en paz. Pero ahora, con el eco de la voz de León resonando en su mente, Aurora se daba cuenta de que lo que realmente quería era mucho más complicado y mucho más peligroso. El teléfono de la biblioteca sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Ramón. «Señorita Aurora, hay una llamada para usted». Aurora frunció el ceño. Nadie sabía que estaba aquí excepto... ¿Abuela? Sí, señorita. Dice que es urgente. Aurora bajó del andamio con el corazón acelerado. Cuando tomó el teléfono, la voz de su abuela sonaba diferente, tensa, asustada. «Aurora, niña, ¿dónde estás?» «En Madrid, abuela, trabajando». «¿Qué pasa?» «Han venido hombres a la casa, preguntando por ti. Querían saber dónde estabas, con quién trabajabas». «Aurora, tengo miedo». El mundo se tambaleó bajo los pies de Aurora. Todo se volvía real de manera demasiado rápida. «Abuela, escúchame. Tienes que salir de la casa, ahora mismo. Ve a casa de la tía Carmen y quédate allí hasta que yo te llame». «¿Qué está pasando, Aurora?» Aurora cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. «No lo sé, abuela, pero voy a arreglarlo, te lo prometo». Colgó el teléfono con las manos temblorosas y corrió hacia la oficina de León. No había tiempo para tocar la puerta. Irrumpió directamente. León estaba de pie detrás de su escritorio hablando con Sebastián. Ambos se volvieron cuando ella entró. «Aurora, ¿qué?» «Han ido a mi casa», dijo, y su voz se quebró. «Han asustado a mi abuela». «León, esto es real. Esto está pasando de verdad». León rodeó el escritorio en 3 pasos y la tomó entre sus brazos. Aurora se dejó abrazar, sintiendo que era el único lugar en el mundo donde se sentía segura. «Está bien», murmuró León contra su cabello. «Está bien. Vamos a protegerla también». «¿Cómo?» «Sebastián va a mandar a 2 de sus hombres a Salamanca. Tu abuela va a estar segura, te lo prometo». Aurora se aferró a él, respirando su aroma, sintiendo la solidez de su cuerpo contra el suyo. «Tengo miedo», admitió. «Lo sé». León la abrazó más fuerte. «Pero estoy aquí, y no voy a permitir que nada te pase». Por primera vez desde que había encontrado los documentos, Aurora sintió que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. Pero en el fondo de su corazón
Sabía que la tormenta apenas comenzaba. Esa noche, Aurora no pudo dormir. Cada ruido la sobresaltaba. Cada sombra que se movía fuera de su ventana la hacía contener el aliento. Sebastián había confirmado que su abuela estaba segura con su tía, pero el miedo persistía como una presencia física en su pecho. A las 3 de la madrugada se rindió. Se envolvió en la bata de seda que habían dejado en su habitación y salió al pasillo. La mansión estaba sumida en una oscuridad que parecía densa, pero una luz dorada se filtraba desde debajo de la puerta de la biblioteca. Encontró a León sentado en uno de los sillones de cuero, con una copa de brandy en la mano y la mirada perdida en las llamas de la chimenea. Había cambiado el traje por pantalones de mezclilla oscuros y una camisa blanca desarremangada. Aurora nunca lo había visto tan humano. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó en voz baja. León se volvió, y Aurora vio sorpresa en sus ojos, seguida por algo más cálido. «Aurora, ¿estás bien?» «No», admitió acercándose al sillón frente al suyo. «Estoy aterrada». León dejó la copa en la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Lo siento que hayas quedado involucrada en esto. No es tu culpa». Aurora se acurrucó en el sillón, abrazando sus rodillas. «Fui yo quien encontró esos malditos documentos. Documentos que alguien escondió en mi casa, esperando que fueran encontrados». Aurora lo miró con curiosidad. «¿Crees que fue intencional?» «Estoy seguro». León tomó otro sorbo de brandy. «Alguien quería que esos documentos salieran a la luz. La pregunta es quién y por qué. ¿Y por qué involucrarme a mí?» León la observó durante un momento, y Aurora sintió que sus mejillas se calentaban bajo su mirada intensa. «Tal vez porque sabían que no te quedarías callada si vieras algo injusto». «¿Cómo podrían saber eso? Porque es evidente». León sonrió por primera vez en todo el día. «Desde el primer momento que te vi, supe que eras alguien que luchaba por lo que creía correcto». Aurora sintió algo cálido expandirse en su pecho. «¿En serio? ¿En serio? Estabas ahí arriba, hablándole a un fresco como si fuera una persona herida, decidida a salvarlo». León se levantó y se acercó a la ventana. «Es una cualidad admirable y peligrosa». «¿Peligrosa? Porque hace que la gente se sienta protectora contigo». Aurora estudió su perfil recortado contra las llamas de la chimenea. Había algo vulnerable en su postura que la hizo querer acercarse. ¿Es eso lo que sientes? ¿Protección?» León cerró los ojos. «Entre otras cosas». El silencio se extendió entre ellos, cargado de palabras no dichas. Aurora se levantó y se acercó hasta quedar junto a él en la ventana. «¿Qué otras cosas?» León se volvió hacia ella, y Aurora pudo ver la batalla que se libraba en sus ojos grises. «Aurora, no deberías preguntarme eso». «¿Por qué?» «Porque estoy tratando de ser un caballero. Estás asustada, estás vulnerable, y aprovecharse de eso sería... ¿Y si no estoy siendo vulnerable?» Aurora dio un paso más cerca. «¿Y si también siento esas otras cosas?» León cerró los ojos como si sintiera dolor físico. «Aurora, dime qué sientes». Su voz era apenas un susurro. «Por favor». León abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera ardiendo. «Siento que desde que entraste a mi vida, nada tiene sentido. Siento que por primera vez en años tengo algo que perder. Siento que me estoy enamorando de ti, y es lo más aterrador que me ha pasado nunca». Aurora sintió que el mundo se detenía. León había dicho las palabras que ella no se había atrevido ni a pensar, las palabras que explicaban el nudo constante en su estómago, la manera en que su corazón se aceleraba cada vez que él entraba a una habitación. «León, no digas nada». León alzó una mano. «Por favor, déjame al menos fingir que no he cruzado esa línea». En lugar de hablar, Aurora alzó su mano y tocó su mejilla. León se estremeció bajo su toque, pero no se alejó. «Yo también», susurró. «Yo también me estoy enamorando de ti». León cerró los ojos y apoyó su frente contra la de ella. «Esto es una locura», murmuró. «Lo sé. Es peligroso. Lo sé. No debería estar pasando. Pero está pasando». Aurora sintió lágrimas en sus ojos. «Y por primera vez desde que encontré esos documentos no tengo miedo». León abrió los ojos
y la miró como si fuera algo milagroso. ¿Cómo es posible? Porque estás aquí, porque cuando me abrazaste hoy, sentí que por fin había llegado a casa. León alzó sus manos y enmarcó el rostro de Aurora con una delicadeza que contrastaba con su tamaño. Aurora, yo... El sonido de pasos en el pasillo los hizo separarse bruscamente. Sebastián apareció en la puerta, con expresión seria. «Jefe, lo siento, pero tenemos movimiento en el perímetro». 2 vehículos se acercaron a la verja principal y se marcharon cuando los focos se encendieron. León inmediatamente cambió a modo protector. ¿Cuántos hombres? Al menos 4, posiblemente más. León se volvió hacia Aurora. «Ve a tu habitación. Cierra la puerta y no salgas hasta que yo vaya por ti». «León, Aurora, por favor, haz lo que te digo». Aurora asintió, pero antes de salir, se acercó y le tocó la mano. «Ten cuidado». León entrelazó sus dedos con los de ella. «Siempre». Mientras Aurora subía las escaleras con el corazón desbocado, solo podía pensar en una cosa. Acababa de confesarle sus sentimientos al hombre que la protegía, y ahora ese mismo hombre estaba en peligro por culpa suya. Y por primera vez se dio cuenta de que el miedo que sentía no era solo por su propia seguridad, sino por la posibilidad de perder a León antes de haber tenido la oportunidad de explorar lo que había entre ellos. Aurora permaneció despierta toda la noche, escuchando voces bajas en el jardín y el ocasional rugido de motores alejándose. No fue hasta que vio los primeros rayos del amanecer que se atrevió a bajar a la biblioteca. León estaba exactamente donde lo había dejado, pero ahora llevaba una camisa limpia y parecía haber tomado una ducha. La única señal de la noche agitada eran las ojeras bajo sus ojos y la tensión en sus hombros. «¿Estás bien?», preguntó Aurora, acercándose con cautela. León alzó la vista de los documentos que estaba revisando, y su expresión se suavizó inmediatamente. «Estoy bien. ¿Pudiste dormir algo?» «No mucho. ¿Qué pasó anoche?» León se levantó y se acercó a ella, como si necesitara asegurarse de que estaba realmente bien. «Reconocimiento. Están tratando de evaluar nuestras defensas». «¿Nuestras?». Aurora alzó una ceja. «Mis defensas», corrigió León, pero había algo en su voz que sugería que el primer pronombre había sido intencional. Se quedaron mirándose durante un momento, y Aurora sintió que la tensión de la confesión de la noche anterior flotaba entre ellos como algo tangible. «León, sobre lo que dijimos anoche...» «Aurora, tal vez deberíamos...». Hablaron al mismo tiempo y se detuvieron, riéndose nerviosamente. Era el primer momento ligero que habían compartido en días, y Aurora sintió algo cálido expandirse en su pecho. «Tú primero», dijo León, con una sonrisa que la hizo recordar por qué se había enamorado de él. «Solo quería que supieras que no me arrepiento de haberte dicho lo que siento». Aurora se acercó un paso. «Sea lo que sea que pase con todo esto, no me arrepiento». León cerró los ojos por un momento, como si sus palabras fueran un regalo que no merecía. «Aurora, todo esto es complicado. Mi vida es complicada. No quiero que te lastimes». «¿Y si estoy dispuesta a asumir ese riesgo?». León abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «¿Por qué?». «Porque vale la pena». Aurora alzó su mano y tocó su mejilla. «Tú vales la pena». León se inclinó hacia su toque y Aurora sintió que el aire se espesaba entre ellos. «Aurora». El momento se rompió cuando Sebastián entró a la biblioteca con expresión urgente. «Jefe, necesitamos hablar, ahora». León suspiró, pero no se alejó de Aurora. «¿Qué pasa?». «Hemos identificado a uno de los hombres de anoche. Rodrigo Vázquez. Trabaja para los Herrera». Aurora vio cómo León se tensaba. «¿Los Herrera? ¿Quiénes son los Herrera?», preguntó Aurora. León y Sebastián intercambiaron una mirada significativa. «Una familia muy poderosa en el sector inmobiliario», explicó León. «Han estado tratando de comprar propiedades históricas por debajo de su valor durante años. ¿Y crees que están detrás de esto?». «Tiene sentido». Sebastián se acercó al escritorio. «Si logran implicarte en el escándalo, tu empresa pierde credibilidad, tus proyectos se cancelan, y ellos pueden comprar las propiedades a precio de ganga». Aurora sintió que un escalofrío la recorría.
¿Y yo qué papel juego en todo esto? Eres la prueba. León se volvió hacia ella. Sin ti los documentos son solo papel, pero con tu testimonio sobre dónde los encontraste, me convierto en la pieza clave que necesitan para destruirte. Exacto. Aurora se dejó caer en el sillón más cercano, sintiendo que el peso de la situación la abrumaba. Entonces estoy atrapada. Si declaro, te destruyen. Si no declaro, no vas a tener que declarar nada. León se acercó y se arrodilló frente a ella. Vamos a encontrar otra manera. ¿Cómo? León tomó sus manos entre las suyas. No lo sé aún, pero te prometo que vamos a salir de esta juntos. Aurora miró sus manos entrelazadas y sintió una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que confíes en mí. Ya confío en ti. León alzó una de sus manos y besó sus nudillos suavemente. El gesto fue tan tierno que Aurora sintió lágrimas en sus ojos. Entonces necesito que sigas siendo tú. Continúa con tu trabajo, mantén tu rutina. No podemos permitir que sepan que sabemos que están vigilando. ¿Van a seguir viniendo? Probablemente, pero estaremos preparados. Sebastián se aclaró la garganta. Jefe, hay algo más. Hemos interceptado comunicaciones. Van a intentar algo en los próximos días. ¿Qué tipo de algo? No estamos seguros, pero están planificando algo más directo. León se levantó y Aurora vio cómo su expresión se endurecía. Duplica la seguridad. Quiero a alguien con Aurora en todo momento. León, no necesito una niñera. Sí la necesitas. León se volvió hacia ella y había algo feroz en sus ojos. Aurora, estas personas no van a detenerse ante nada. Y ahora que saben que estás aquí, que eres importante para mí. Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. ¿Importante para ti? Aurora se levantó. León la miró durante un momento, y Aurora vio vulnerabilidad en su expresión. Sí, dijo finalmente. Muy importante. Aurora sintió que su corazón se aceleraba. A pesar del miedo, a pesar del peligro, había algo hermoso en la manera en que León la miraba, como si fuera algo precioso que necesitaba proteger. Tú también eres importante para mí, dijo en voz baja. León se acercó hasta quedar a pocos centímetros de ella. Aurora, cuando todo esto termine... ¿Sí? Cuando todo esto termine, me gustaría llevarte a cenar. A algún lugar donde nadie nos conozca, donde podamos ser solo nosotros. Aurora sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había tenido en días. Me encantaría. León alzó su mano y tocó su mejilla con una delicadeza que la hizo estremecer. Entonces tenemos algo por lo que luchar. Sí. Aurora se inclinó hacia su toque. Lo tenemos. Sebastián tosió discretamente. Jefe, deberíamos revisar los protocolos. León asintió, pero sus ojos no se apartaron de Aurora. Ve a trabajar en tu fresco, le dijo. Yo me encargo del resto. Ten cuidado. Siempre. Mientras Aurora subía al andamio, no pudo evitar sonreír a pesar de las circunstancias. Tenían una cita pendiente cuando todo terminara. Era algo pequeño, simple, pero en ese momento le parecía la promesa más importante del mundo. Los siguientes días transcurrieron en una rutina extraña y tensa. Aurora trabajaba en el fresco bajo la discreta vigilancia de uno de los hombres de Sebastián, mientras León se sumergía en llamadas telefónicas y reuniones que parecían extenderse hasta altas horas de la madrugada. Era el cuarto día cuando Aurora, concentrada en restaurar una sección particularmente delicada donde las figuras del otoño se entrelazaban con hojas doradas, sintió una presencia familiar debajo del andamio. ¿Cómo va el paciente?, preguntó León. Aurora sonrió sin bajar la vista de su trabajo. Mejor. Esta sección estaba más dañada de lo que pensé, pero responde bien al tratamiento. ¿Puedo subir? Aurora alzó la vista y encontró a León observándola con una expresión que no había visto en días, relajada, casi juguetona. ¿No tienes reuniones importantes? Las cancelé todas. León subió al andamio con esa gracia natural que Aurora había aprendido a admirar. Cuando estuvo a su lado, el espacio se sintió íntimo, protegido del mundo exterior. ¿Por qué?, preguntó Aurora, notando que León llevaba una camisa casual y pantalones de mezclilla en lugar de su habitual traje. Porque me di cuenta
de que he estado tan concentrado en protegerte del exterior que me estaba perdiendo esto. Señaló hacia el fresco, pero sus ojos estaban fijos en ella. Aurora sintió que sus mejillas se calentaban. Esto, verte trabajar, verte hacer lo que amas, es hipnotizante. León se acercó hasta quedar justo detrás de ella, tan cerca que Aurora podía sentir el calor de su cuerpo. «Explícame lo que estás haciendo», murmuró cerca de su oído. Aurora se estremeció, pero mantuvo su concentración profesional. «Esta figura representa el otoño», explicó señalando hacia una mujer con corona de hojas. «Mira cómo el artista usó lapislázuli real para este azul del vestido. Ha mantenido su color durante siglos». «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Por la manera en que refleja la luz». Aurora tomó un pequeño espejo y lo inclinó para dirigir un rayo de sol hacia la pintura. «¿Ves cómo brilla? Los pigmentos sintéticos no hacen eso». León se inclinó más cerca para ver, y Aurora sintió su aliento en su cuello. «Es hermoso». «Sí, lo es. No me refiero al fresco». Aurora se volvió y encontró que León la observaba con una intensidad que la hizo sentir que se derretía. Estaban tan cerca que podía contar las pequeñas líneas alrededor de sus ojos grises. «León, he estado pensando en lo que dijiste, sobre asumir riesgos. Y creo que tal vez es hora de que yo también asuma algunos». León alzó su mano y tocó su mejilla con esa delicadeza que la hacía sentir preciosa. «¿Como cuáles?» «Como esto». León se inclinó lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero Aurora no quería alejarse. Había estado soñando con este momento desde su confesión nocturna. Cuando sus labios se encontraron, Aurora sintió que el mundo se detenía. El beso era suave al principio, tentativo, como si León tuviera miedo de asustarla. Pero cuando Aurora respondió, alzando sus manos para enmarcar su rostro, él profundizó el beso con un gemido bajo que la hizo estremecer. León la besaba como si fuera algo sagrado, como si quisiera memorizar cada segundo. Sus manos se deslizaron hasta su cintura, atrayéndola más cerca, y Aurora se derritió contra él. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. «Aurora», murmuró León, apoyando su frente contra la de ella. «No sabes cuánto he querido hacer eso». «Yo también», susurró Aurora. «Desde ese primer día, cuando subiste al andamio y me preguntaste qué veía en el fresco». León sonrió, y fue una sonrisa completamente diferente a las que Aurora había visto antes. Libre, genuina, feliz. «¿Y qué ves ahora?» Aurora lo miró a los ojos viendo las pequeñas motas doradas que los salpicaban, la manera en que sus pupilas se habían dilatado. «Veo a un hombre que ha olvidado cómo sonreír, pero que está recordando». León cerró los ojos como si sus palabras fueran un regalo. «Aurora, yo...» El sonido de pasos rápidos en la biblioteca los hizo separarse bruscamente. Sebastián apareció al pie del andamio con expresión urgente. «Jefe, lo siento interrumpir, pero tenemos noticias». León inmediatamente cambió a modo protector, pero mantuvo una mano en la cintura de Aurora. «¿Qué pasa?» «Los Herrera han hecho una movida. Han presentado una denuncia formal contra tu empresa, alegando malversación de fondos en el proyecto de restauración de la Catedral de Toledo». Aurora sintió que el estómago se le encogía. «¿Pueden hacer eso?» «Pueden intentarlo». León bajó del andamio y ayudó a Aurora a hacer lo mismo, especialmente si tienen los documentos que encontraste como evidencia. «Pero esos documentos te incriminan falsamente». «Eso tendremos que probarlo». Sebastián se acercó al escritorio. «El problema es que han conseguido una orden judicial. Van a revisar todos los archivos de la empresa mañana». León se pasó una mano por el cabello y Aurora vio frustración en su expresión. «¿Cuánto tiempo tenemos?» 12 horas. Aurora se acercó a León y tomó su mano. «¿Qué podemos hacer?» León la miró y Aurora vio determinación en sus ojos. «Vamos a darles una sorpresa. Sebastián, contacta a Miguel Herrera. Dile que queremos reunirnos con él mañana por la mañana». «¿Estás seguro, jefe?» «Completamente. Es hora de enfrentar esto de frente». León se volvió hacia Aurora. «¿Confías en mí?» «Completamente». León le apretó la mano. «Entonces mañana vamos a terminar con esto.
de una vez por todas. Aurora asintió, pero en el fondo de su corazón sabía que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Y tenía la sensación de que al día siguiente todo iba a cambiar para siempre. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo fuera un reflejo del estado de ánimo de Aurora. Había dormido mal, plagada de pesadillas, donde León desaparecía entre documentos que se convertían en llamas. León la encontró en la biblioteca, parada frente al fresco que ya casi estaba completamente restaurado. Llevaba un traje negro impecable que lo hacía parecer más imponente y distante de lo usual. «Buenos días», dijo, acercándose con esa gracia controlada que Aurora había aprendido a asociar con sus momentos de mayor tensión. «Buenos días. ¿Estás listo?» León se detuvo junto a ella y siguió su mirada hacia el fresco. «¿Sabes? Durante años, este techo no fue más que una reliquia familiar, algo hermoso pero sin vida. Y ahora, ¿ahora?» León se volvió hacia ella. «Ahora, cada vez que lo miro, pienso en ti. En la primera vez que te vi ahí arriba, hablándole como si fuera un amigo herido. En cómo tus ojos se iluminan cuando explicas los colores. En cómo...» «León». Aurora se acercó y tomó su mano. «¿Estás tratando de decirme adiós?» León cerró los ojos por un momento. «Estoy tratando de decirte que, pase lo que pase hoy, has cambiado mi vida. Has cambiado la manera en que veo este lugar, la manera en que me veo a mí mismo». Aurora sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Nada va a pasarte. Vamos a resolver esto juntos, ¿recuerdas?» León abrió los ojos y la miró con una ternura que la hizo estremecer. «Aurora, hay algo que necesitas saber antes de que vayamos a esa reunión». «¿Qué?» León tomó sus manos entre las suyas. «Me he enamorado de ti, completamente, irrevocablemente enamorado. Y si algo sale mal hoy...» Aurora se puso de puntillas y lo besó, interrumpiendo sus palabras. Fue un beso suave, pero decidido, lleno de promesas no dichas. «Yo también te amo», murmuró contra sus labios. «Y nada va a salir mal porque vamos a enfrentarlo juntos». León la abrazó con una fuerza que sugería que no quería soltarla nunca. «Juntos», repitió. Sebastián apareció en la puerta con expresión seria. «Jefe, es hora». La oficina de Miguel Herrera estaba en el corazón financiero de Madrid, en un edificio de cristal que se alzaba hacia el cielo como una lanza. Aurora se sentía pequeña y fuera de lugar en ese mundo de trajes caros y silencio intimidante. León mantuvo una mano protectora en su espalda mientras subían al ascensor que los llevaría al piso 35. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «Estoy contigo», respondió Aurora. «Eso me hace estar bien». Miguel Herrera resultó ser un hombre mayor, de cabello gris impecablemente peinado y ojos fríos que evaluaron a Aurora de una manera que la hizo sentir incómoda. La oficina era ostentosa, llena de obras de arte que Aurora reconoció como piezas valiosas, pero sin alma. «León». Herrera se levantó de detrás de un escritorio que parecía del tamaño de un auto pequeño. «Qué sorpresa que quisieras vernos antes de la investigación oficial». «Miguel». León no se molestó en disimular su antipatía. «Te presento a Aurora Campos, la restauradora que encontró tus pequeñas pruebas plantadas». Herrera sonrió, pero fue una sonrisa sin calor. «Señorita Campos, he oído mucho sobre usted. Lamento no poder decir lo mismo», respondió Aurora, y León apretó ligeramente su mano en apoyo. «Vamos al grano, Miguel». León se acomodó en una de las sillas de cuero frente al escritorio. «Sabemos que plantaste esos documentos en mi casa. ¿Pruebas? Las tendremos». León sonrió con una confianza que hizo que Aurora se sintiera orgullosa. «Pero primero, quería darte una oportunidad de explicar por qué». Herrera se reclinó en su silla, estudiando a León como un depredador evalúa a su presa. «Siempre has sido muy directo, León. Es una cualidad admirable. Y peligrosa». «¿Peligrosa para quién?» «Para ti, obviamente. Y para la señorita Campos». Aurora sintió un escalofrío, pero León se tensó como un resorte. «No la involucres en esto». «Oh, pero ya está involucrada». Herrera se levantó y se acercó a la ventana. Desde el momento que encontró esos documentos, se convirtió en una pieza clave. «Sin su testimonio no tenemos caso. Con él
Con él me destruyes y te quedas con mis proyectos. León terminó. Es un plan elegante, Miguel. Lástima que no va a funcionar. Herrera se volvió con curiosidad genuina. ¿Ah, no? León se levantó y sacó una grabadora pequeña de su bolsillo. Porque toda esta conversación está siendo grabada. Y porque Sebastián está en estos momentos entregando a la policía evidencia real de tus operaciones de lavado de dinero. El rostro de Herrera se endureció. Eres un tonto, León. ¿Crees que no tengo respaldos? ¿Crees que esto termina aquí? Sé que termina aquí. León tomó la mano de Aurora y la ayudó a levantarse, porque la única manera de que tu plan funcionara era que Aurora testificara en tu favor. Y eso nunca va a pasar. ¿Estás tan seguro? Herrera hizo una señal con la mano, y dos hombres enormes aparecieron desde una puerta lateral que Aurora no había notado. León inmediatamente se colocó delante de Aurora. Miguel, esto es un error. El error fue tuyo al venir aquí. Aurora sintió que el miedo la recorría, pero también sintió algo más, una furia fría ante la amenaza hacia León. Señor Herrera, dijo saliendo de detrás de León, hay algo que debería saber. Aurora, ¿qué haces? Murmuró León. Confía en mí, respondió sin apartar la mirada de Herrera. Señor Herrera, esos documentos que planté en la mansión no son los únicos que encontré. León la miró con sorpresa, pero Aurora continuó. Encontré otros. Documentos que lo involucran directamente a usted en el asesinato del anterior dueño de las propiedades que quiere comprar. Era una mentira completa, pero Aurora la dijo con tanta convicción que vio dudas en los ojos de Herrera. Eso es imposible. ¿Lo es? Aurora se acercó un paso. ¿Está dispuesto a apostar su libertad a eso? Herrera dudó, y en esa duda, León encontró su oportunidad. Sebastián, ahora, dijo al aire. Las puertas de la oficina se abrieron bruscamente y Sebastián entró con 4 policías. Miguel Herrera está bajo arresto por conspiración, extorsión y blanqueo de dinero. Mientras los policías esposaban a Herrera, él gritó, «Esto no ha terminado, León. Tengo amigos poderosos». «Ya no los tienes», respondió León tranquilamente. «Resulta que a tus socios no les gusta que los involucren en escándalos públicos». Cuando la oficina se vació, León se volvió hacia Aurora con una mezcla de admiración y reproche. ¿Dónde aprendiste a mentir tan convincentemente? Aurora sonrió. Crecí escuchando historias de mi abuela. Sabía que funcionaría. León la tomó en sus brazos y la besó con una pasión que la hizo olvidar dónde estaban. Se acabó, murmuró contra sus labios. Finalmente, se acabó. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Eres libre, Aurora. Somos libres. De regreso en la mansión, Aurora se sintió como si estuviera despertando de una pesadilla. La tensión que había cargado en sus hombros durante semanas finalmente se liberó, dejándola agotada pero extrañamente eufórica. León no la había soltado desde que salieron del edificio. Incluso en el auto mantuvo sus dedos entrelazados con los de ella, como si necesitara la confirmación constante de que estaba bien. ¿Cómo sabías que Sebastián iba a estar ahí en el momento exacto?, preguntó Aurora mientras subían las escaleras de la mansión. León sonrió con esa sonrisa ladina que Aurora había aprendido a amar. Porque lo planificamos. La grabadora, la evidencia que mencioné, todo fue real. Solo necesitábamos que Herrera se incriminara a sí mismo. ¿Y mi mentira sobre los documentos adicionales? Eso fue puro genio improvisado. León se detuvo en el rellano y la miró con admiración. ¿Dónde aprendiste a pensar tan rápido bajo presión? Aurora se sonrojó. Supongo que uno aprende a defenderse cuando ha pasado la vida siendo subestimada. León enmarcó su rostro con sus manos. Nadie que te conozca realmente podría subestimarte jamás. Se quedaron allí, mirándose en el pasillo silencioso, y Aurora sintió que algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. Ya no eran solo un hombre tratando de proteger a una mujer en peligro. Eran compañeros que habían enfrentado juntos una tormenta y habían salido victoriosos. «León», susurró. «¿Sí? ¿Qué pasa ahora?» León la tomó de la mano y la guió hacia la biblioteca. El fresco los recibió con sus colores restaurados, más brillante y hermoso que nunca. «Ahora»,
dijo León deteniéndose frente al andamio. Terminamos lo que empezamos. ¿El fresco? Entre otras cosas. León se volvió hacia ella con una expresión que hizo que el corazón de Aurora se acelerara. Había algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad que no había visto antes. Aurora, durante estas semanas he aprendido algo sobre mí mismo. ¿Qué? Que había estado viviendo a medias. Esta mansión, mi empresa, mi vida, todo era funcional pero vacío. Y luego llegaste tú. Aurora sintió lágrimas picando en sus ojos. León, déjame terminar. León se acercó hasta que sus cuerpos casi se tocaron. Me has enseñado a ver la belleza en las cosas pequeñas. La manera en que la luz toca ese fresco por las mañanas. El aroma del café compartido. La sensación de proteger a alguien que amas. ¿Me amas? León sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que Aurora había visto en su vida. Te amo tanto que asusta. Te amo desde el momento en que te vi hablándole al fresco, como si fuera un amigo herido. Te amo por tu valentía, tu pasión, tu manera de ver el mundo como si fuera un lugar lleno de maravillas esperando ser restauradas. Aurora sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Yo también te amo. Te amo por cómo me proteges sin hacerme sentir frágil, por cómo confías en mi criterio, por cómo has dejado que vea al hombre real detrás de toda esa armadura. León cerró los ojos como si sus palabras fueran un bálsamo. Aurora, quiero preguntarte algo, pero primero necesito que sepas que si dices que no, no va a cambiar nada entre nosotros. ¿Qué quieres preguntarme? León tomó sus manos y las llevó a su pecho, donde Aurora pudo sentir los latidos acelerados de su corazón. ¿Te quedarías aquí conmigo? No como mi protegida, sino como mi compañera. Aurora sintió que el mundo se detenía. En sus ojos vio esperanza, miedo, amor, todo mezclado en una expresión que la hizo querer llorar y reír al mismo tiempo. ¿Estás seguro? Tu vida va a cambiar mucho si me quedo. Ya ha cambiado. León sonrió. Para mejor. ¿Tú estás segura? Esto no va a ser solo romance, Aurora. Quiero una vida contigo, quiero despertarme cada mañana sabiendo que estás aquí. Quiero que llenes esta casa de tu risa, de tus pigmentos, de tu arte. ¿Y mi trabajo? Tendrás el mejor estudio de restauración de España si eso es lo que quieres. O puedes trabajar desde aquí, o puedes hacer cualquier cosa que te haga feliz, siempre y cuando me dejes ser parte de eso. Aurora lo miró durante un momento, viendo su futuro desplegarse ante ella como las estaciones del fresco. Hermoso, complejo, lleno de colores que no sabía que existían. Sí, susurró. Sí, sí, me quedo. Sí, quiero una vida contigo. Sí a todo. León la alzó en sus brazos y la hizo girar, ambos riendo como niños. Cuando la bajó, sus ojos brillaban con una felicidad que Aurora nunca había visto. ¿Estás segura de que esto no es demasiado rápido?, preguntó, aunque no soltó sus manos. León, en las últimas semanas hemos pasado por más cosas que la mayoría de las parejas en años. Creo que ya conocemos lo mejor y lo peor el uno del otro. ¿Y aún así me quieres? Aurora se puso de puntillas y lo besó suavemente. Especialmente por eso. León profundizó el beso y Aurora sintió que finalmente había llegado a casa. No a una casa física, sino al lugar donde pertenecía, en los brazos del hombre que la amaba por quien era realmente. Cuando se separaron, León apoyó su frente contra la de ella. Te amo, Aurora Campos. Y yo te amo, León Ortega. Arriba, el fresco los observaba con sus figuras eternas, testigo silencioso del amor que había florecido bajo su belleza restaurada. Esa noche, Aurora se encontró caminando por los pasillos de la mansión con una sensación de irrealidad. Todo había cambiado en un solo día. El peligro había desaparecido. León le había confesado su amor, y ella había tomado la decisión más importante de su vida. Encontró a León en la terraza que daba al jardín, contemplando las estrellas con una copa de vino en la mano. Se había cambiado el traje por pantalones casuales y una camisa blanca abierta en el cuello, y Aurora pensó que nunca lo había visto tan relajado. ¿No puedes dormir?, preguntó, acercándose hasta quedar junto a él. León se volvió y le sonrió con esa sonrisa que ya no reservaba solo para ella. No quería que este día terminara. Ha sido perfecto. Perfecto,
Casi nos secuestran esta mañana. León rió, un sonido grave y cálido que hizo que Aurora sintiera mariposas en el estómago. Pero terminó con nosotros aquí, así. Eso lo hace perfecto. León dejó su copa en la baranda y se volvió hacia ella completamente. En la luz suave de la luna, sus ojos parecían más claros, más vulnerables. Aurora, hay algo más que quiero decirte, algo que nunca le he dicho a nadie. Aurora sintió que su corazón se aceleraba ante la seriedad en su voz. ¿Qué es? León tomó sus manos y las llevó a su pecho. Nunca pensé que encontraría esto. Nunca pensé que encontraría a alguien que me hiciera querer ser mejor hombre. Alguien que me hiciera sentir completo. León, no. Déjame terminar. León alzó una mano y acarició su mejilla. Durante años, me convencí de que no necesitaba a nadie. Que estar solo era más seguro, más simple. Y luego llegaste tú, con tus manos manchadas de pintura y tus ojos llenos de pasión por cosas hermosas, y destruiste todas mis defensas sin siquiera intentarlo. Aurora sintió lágrimas en sus ojos. Tú también cambiaste mi vida. Me hiciste sentir valiosa, protegida, amada de una manera que nunca pensé que fuera posible. León se acercó hasta que sus cuerpos se tocaron. ¿Aurora? ¿Sí? ¿Puedo hacerte el amor? La pregunta fue dicha con tal ternura, con tal respeto, que Aurora sintió que su corazón se derretía completamente. Sí, susurró. Por favor. León la tomó en sus brazos con una delicadeza infinita, como si fuera algo precioso que podría romperse. La llevó a través de los pasillos hasta su habitación, y Aurora notó que sus manos temblaban ligeramente. ¿Estás nervioso?, preguntó sorprendida. León la dejó en el suelo junto a la cama y la miró con una vulnerabilidad que la hizo querer llorar. Estoy aterrado, admitió. Esto significa todo para mí, Aurora. Tú significa todo para mí. Aurora alzó sus manos y enmarcó su rostro. Para mí también. León, yo nunca he sentido algo así. ¿Algo así? Esta necesidad de entregarme completamente a alguien. Esta confianza absoluta. León cerró los ojos y apoyó su frente contra la de ella. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. León la besó entonces, profundo y dulce, versando en ese beso todos los sentimientos que las palabras no podían expresar. Sus manos se deslizaron hasta su cintura, atrayéndola más cerca, y Aurora sintió que se derretía contra él. «Te amo», murmuró León contra sus labios. «Te amo», respondió Aurora, y sintió que las palabras no eran suficientes para lo que sentía. León la guió hacia la cama con movimientos lentos y reverentes, como si cada toque fuera una promesa. Sus manos exploraron su cuerpo con una paciencia infinita, despertando sensaciones que Aurora no sabía que existían. «Eres hermosa», susurró León, sus labios trazando un camino por su cuello. «Tan hermosa que duele mirarte». Aurora se arqueó bajo sus caricias, perdida en la sensación de sus manos en su piel, en el calor de su cuerpo contra el suyo. «León, yo...» «¿Qué, mi amor?» «Te necesito». «Te necesito tanto». León alzó la cabeza para mirarla, y Aurora vio amor infinito en sus ojos. «Yo también te necesito. Más de lo que creí posible». Cuando finalmente se convirtieron en uno, fue con una ternura que trascendía lo físico. León se movía dentro de ella como si estuviera adorándola, susurrando palabras de amor contra su piel, y Aurora sintió que su alma se fusionaba con la de él. «Aurora», gimió León, y su nombre en sus labios sonaba como una oración. «León, mi amor», respondió Aurora, perdida en la sensación de estar completamente conectada con él. Después, yacieron entrelazados en el silencio sagrado que sigue al amor verdadero. León trazaba círculos suaves en la espalda de Aurora, mientras ella escuchaba los latidos de su corazón bajo su mejilla. «¿En qué piensas?», preguntó León en voz baja. «En que nunca supe que podía sentirme tan completa». Aurora alzó la cabeza para mirarlo. «En que te amo tanto, que asusta». León sonrió y la besó suavemente. «Entonces estamos iguales, porque te amo con cada fibra de mi ser, Aurora Campos». «¿León?» «Sí, mi amor. ¿Podemos quedarnos así para siempre?» León la abrazó más fuerte. «Para siempre y un día más».
Aurora sonrió y se acurrucó contra él, sintiendo que había encontrado no solo al amor de su vida, sino su hogar verdadero. En los brazos de León, rodeada de su amor y su ternura, finalmente entendió lo que significaba estar completa. Aurora despertó envuelta en la calidez de los brazos de León, con la luz dorada del amanecer filtrándose por las cortinas de seda. Se había quedado dormida escuchando los latidos de su corazón, y ahora, al abrir los ojos, lo encontró observándola con esa mirada tierna que había aprendido a reconocer como exclusivamente suya. «Buenos días, hermosa», murmuró León, acariciando su mejilla con el dorso de su mano. «Buenos días». Aurora se acurrucó más contra él, sintiendo que podía quedarse así para siempre. «¿Cuánto tiempo llevas despierto?» «Un rato. Me gusta verte dormir. Pareces tan serena, tan... mía». Aurora sintió que las mejillas se le calentaban. «Soy tuya», confesó, sorprendiéndose de lo natural que sonaba. «Completamente tuya». León cerró los ojos como si sus palabras fueran un regalo inesperado. «Y yo soy tuyo, para siempre». Se besaron lentamente, saboreando la intimidad del momento, hasta que el rumor de voces en el jardín los hizo separarse. «¿Sebastián?», preguntó Aurora. León asintió, ya alcanzando su teléfono. «Probablemente tiene noticias sobre Herrera». Efectivamente, media hora después, mientras desayunaban en la terraza, Aurora llevando una de las camisas de León que le llegaba a medio muslo, Sebastián llegó con una sonrisa que no había mostrado en semanas. «Jefe, señorita Aurora, tengo buenas noticias». «¿Herrera?», preguntó León sin soltar la mano de Aurora. «Cantó como un canario. Ha implicado a media docena de personas en el esquema de corrupción. La fiscalía está encantada. Van a ser los arrestos del año». Aurora sintió que un peso gigantesco se levantaba de sus hombros. «Eso significa que estamos completamente libres». «Completamente», confirmó Sebastián. «De hecho, el gobierno regional está considerando otorgar una medalla al jefe por ayudar a exponer la red de corrupción». León hizo una mueca. «No necesito medallas, Sebastián, pero el reconocimiento público va a ser bueno para la empresa». Aurora apretó su mano. «Y te lo mereces». León la miró con una sonrisa que le derritió el corazón. «¿Qué haría sin ti para mantenerme con los pies en la tierra?» Sebastián tosió discretamente. «Hay otra cosa. Los abogados de Herrera han hecho una oferta. Están dispuestos a compensar todos los daños si evitamos un juicio público». «¿Qué tipo de compensación?», preguntó León. «Suficiente para financiar tu nuevo proyecto de restauración del patrimonio histórico español. 3 veces suficiente». Aurora vio cómo los ojos de León se iluminaban. «¿El proyecto que mencionaste? ¿El de crear una fundación?» «Exactamente». León se volvió hacia ella. «Aurora, ¿te gustaría dirigir el departamento de restauración?» Aurora se quedó sin aliento. «¿En serio? ¿En serio? Tendrías presupuesto ilimitado, el mejor equipo, acceso a las piezas más importantes del país. León, eso sería un sueño hecho realidad». León se levantó y se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos. «Entonces trabajemos juntos para hacer realidad todos nuestros sueños». Aurora sintió lágrimas de felicidad en sus ojos. En pocas semanas, su vida había cambiado de ser una restauradora luchando por llegar a fin de mes a ser la mujer amada por León Ortega y directora de su propia fundación. «Sí», susurró, «sí a todo». León se levantó y la besó suavemente, ignorando la presencia de Sebastián. «Sebastián», dijo sin apartar los labios de los de Aurora, «acepta la oferta y empieza a preparar los papeles para la fundación». «¿Cómo se va a llamar?», preguntó Sebastián. León miró a Aurora con una sonrisa que la hizo sentir como si fuera la mujer más afortunada del mundo. «Fundación Aurora, para restaurar no solo el arte, sino las vidas que toca». Aurora sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «León, ¿te gusta?». «Me gusta, me encanta, te amo, y yo te amo a ti». Sebastián se retiró discretamente, dejándolos solos en la terraza. León tomó a Aurora en sus brazos y la hizo girar, ambos riendo con la alegría pura de quienes han encontrado no solo el amor,
sino su propósito compartido. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó León cuando la bajó. ¿Qué? Que vamos a trabajar juntos todos los días. Vamos a salvar obras de arte, preservar la historia, crear algo hermoso juntos. Aurora se puso de puntillas y lo besó. Como el fresco, como el fresco. Solo que esto va a durar para siempre, repitió Aurora, y por primera vez en su vida la palabra no le parecía lo suficientemente larga. León la tomó de la mano. Ven, quiero mostrarte algo. La llevó de vuelta a la biblioteca, donde el fresco los recibió en toda su gloria restaurada. Pero ahora había algo diferente. En una mesa junto al andamio había papeles extendidos, planos arquitectónicos, bocetos, listas. ¿Qué es todo esto? Los planos para tu estudio. Lo vamos a construir en el ala este de la mansión. Tendrá luz natural perfecta, espacio para múltiples proyectos y un laboratorio de última generación. Aurora recorrió los planos con los dedos, viendo su futuro desplegarse ante ella en líneas y medidas. León, esto es demasiado. Nada es demasiado para ti. León se acercó por detrás y la abrazó. Además, es puramente egoísta. Quiero tenerte cerca. Quiero verte crear. Quiero ser testigo de cómo devuelves la vida a cosas hermosas. Aurora se recostó contra él, sintiendo que era la mujer más afortunada del mundo. ¿Cuándo empezamos? Hoy, si quieres. La vida no espera, Aurora, y ya hemos perdido demasiado tiempo separados. Aurora se volvió en sus brazos y lo miró a los ojos. Entonces, empecemos hoy. Empecemos nuestra vida juntos hoy. León la besó con una pasión que prometía 1000 mañanas como esa, 1000 proyectos compartidos, 1000 momentos de amor. Hoy y para siempre, murmuró contra sus labios. Para siempre, confirmó Aurora, sabiendo que había encontrado no solo el amor de su vida, sino su hogar verdadero. 6 meses después, Aurora estaba de pie en lo que una vez había sido el ala este abandonada de la mansión y ahora era el estudio de restauración más avanzado de España. La luz de la tarde se filtraba a través de los enormes ventanales diseñados específicamente para el trabajo artístico, iluminando 3 proyectos diferentes en distintas etapas de restauración. ¿Cómo va el retablo del siglo XVI?, preguntó León, apareciendo detrás de ella con 2 tazas de café. Aurora sonrió sin volverse, reconociendo su presencia por el familiar aroma de su colonia mezclado con el café. Mejor de lo esperado. Resulta que bajo las capas de pintura moderna hay oro auténtico. Va a ser espectacular cuando terminemos. León se acercó y le entregó una taza, besando su sien suavemente. ¿Terminemos? Pensé que este era el proyecto de María. Lo es, pero necesita ayuda con la técnica de dorado. Es fascinante trabajar con ella. Tiene un talento natural. León observó a la joven que trabajaba concentrada en el otro extremo del estudio. María era una de las 3 restauradoras que habían contratado para la Fundación Aurora, todas ellas mujeres jóvenes, con talento excepcional y pocas oportunidades. «¿Sabes lo orgulloso que me sientes de ti?», murmuró León. «¿Por qué? Porque en 6 meses has convertido esto en más que un estudio. Es una escuela, un refugio, un lugar donde las personas descubren que pueden crear cosas hermosas». Aurora se volvió hacia él, notando esa mirada de adoración que aún la hacía sonrojar después de todos estos meses. Es fácil crear cosas hermosas cuando estás inspirada. ¿Y qué te inspira? Aurora se puso de puntillas y lo besó suavemente. Tú, esto, la vida que estamos construyendo juntos. León dejó su taza en una mesa cercana y la tomó entre sus brazos. Hablando de la vida que estamos construyendo, ¿sí? León sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo y Aurora sintió que el corazón se le detenía. «Aurora Campos, ¿quieres casarte conmigo?». Aurora miró la caja, luego a León, luego de vuelta a la caja. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «León, sé que es pronto, pero estos meses contigo han sido los mejores de mi vida. No quiero esperar más para hacerte oficialmente mía». León abrió la caja, revelando un anillo de compromiso que tomó el aliento de Aurora. Era único, una esmeralda central rodeada de pequeños diamantes,
montado en oro blanco con un diseño que parecía inspirado en motivos renacentistas. ¿Lo diseñaste tú? Con ayuda del mejor joyero de Madrid. Quería algo que fuera tan único como tú. Aurora alzó la vista hacia León, viendo nerviosismo y esperanza en sus ojos grises. ¿Es eso un sí?, preguntó León cuando el silencio se alargó. Es un sí enorme, gigantesco, incondicional. Aurora rió entre lágrimas. Sí, León Ortega, quiero casarme contigo. León gritó de alegría y la alzó en sus brazos, haciéndola girar mientras las lágrimas de felicidad corrían por las mejillas de ambos. Cuando la bajó le deslizó el anillo en el dedo con manos temblorosas. Perfecto, murmuró, besando su mano, como si hubiera sido hecho para ti. Todo esto parece hecho para mí. Aurora miró alrededor del estudio, luego a León. Tú pareces hecho para mí, porque lo estoy. Desde antes de conocerte estaba esperándote. Se besaron profundamente, perdidos en su burbuja de felicidad, hasta que el sonido de aplausos los hizo separarse. María, junto con las otras dos restauradoras y Sebastián, habían aparecido desde algún lugar y los observaban con sonrisas enormes. ¡Felicidades!, gritó María. «¿Ya era hora? ¿Ya era hora?» León alzó una ceja. «Jefe, llevamos meses esperando a que se decidiera». Sebastián se acercó con una sonrisa. «Incluso habíamos hecho apuestas sobre cuándo lo haría». «¿Apuestas?», Aurora rió. «¿Y quién ganó?» «Ramón», admitió Sebastián. «Dijo que lo haría antes de que terminara la restauración del retablo. Ramón siempre fue muy perspicaz». León sonrió. «Hablando de eso, ¿dónde está? Tenemos que darle la noticia». «Preparando champagne en la biblioteca». María sonrió traviesa. «Sebastián le avisó cuando vio que usted sacaba la caja». León miró a Sebastián con reproche fingido. ¿Todo el mundo sabía sobre esto menos Aurora? «Todo el mundo esperaba esto menos Aurora», corrigió Sebastián, aunque debo decir que ella tampoco disimulaba muy bien sus sentimientos. Aurora se sonrojó. ¿Era tan obvio? «Solo para quienes la conocemos». León la abrazó. «Tienes la cara más expresiva del mundo. Es una de las cosas que más amo de ti». «¿Una de las cosas? ¿Cuántas cosas hay?» León la miró con esa intensidad que aún la hacía temblar. «Infinitas. Y tengo toda una vida para enumerártelas». Aurora sintió que el corazón se le derretía completamente. «¿Cuándo quieres casarnos?» «¿Mañana?» Aurora rió. «León, necesitamos tiempo para planificar». «No necesito nada elaborado. Solo te necesito a ti, prometiendo amarme para siempre frente a las personas que más queremos». Aurora miró alrededor del estudio, a las personas que se habían convertido en su familia extendida, al hombre que había transformado su vida en algo más hermoso de lo que había soñado jamás. «Entonces, hagámoslo simple, en el jardín, bajo el fresco que nos unió». «¿El fresco? Podemos mover la ceremonia a la biblioteca. Que las estaciones sean testigos de nuestro amor». León la besó como si no pudiera contenerse. «Perfecto. Eres perfecta». «No soy perfecta, León, pero contigo me siento completa». «Entonces vamos a celebrar». León tomó su mano. «Tenemos un compromiso que anunciar y una boda que planificar». Mientras caminaban hacia la biblioteca, rodeados por las risas y felicitaciones de su familia elegida, Aurora miró el anillo en su dedo y sintió que su vida había encontrado finalmente su ritmo perfecto. Como las estaciones del fresco, todo tenía su tiempo, su belleza, su propósito. Y ahora, con León a su lado, todas las estaciones de su vida iban a ser hermosas. La mañana de la boda amaneció perfecta, como si el universo mismo hubiera conspirado para que todo fuera ideal. Aurora se despertó en la habitación de invitados. León había insistido en que pasaran la noche anterior separados para mantener la tradición, y encontró un ramo de peonías blancas en su mesita de noche, junto a una nota escrita con la elegante caligrafía de León. «Mi querida Aurora, hoy nos convertimos en uno para siempre. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. León». Aurora sonrió, presionando la nota contra su corazón. En solo 3 semanas habían organizado la boda más perfecta e íntima que podía imaginar. 50 invitados en el jardín de la mansión,
con la biblioteca como altar bajo el fresco que había presenciado el nacimiento de su amor. Su abuela llegó de Salamanca la noche anterior, radiante de felicidad y cargada de bendiciones. Había traído el velo de bisabuela de Aurora, una reliquia familiar de encaje español que tenía más de 100 años. «Niña mía», le había dicho con lágrimas en los ojos, «nunca te había visto tan feliz. Ese hombre te mira como si fueras un tesoro». «Porque lo soy, abuela, y él es el mío». Ahora, mientras se preparaba con la ayuda de María y las otras chicas del estudio, Aurora se sentía como si estuviera viviendo un sueño. Había elegido un vestido sencillo pero elegante, seda color champán que fluía como agua, con bordados dorados que recordaban los motivos del fresco. Nada de azul como había especificado desde el principio. «Estás radiante», murmuró María ajustando el velo. «León va a llorar cuando te vea». «Espero que no», Aurora rió nerviosa, «porque yo voy a llorar seguro, y no podemos estar los dos hechos un desastre». Un golpe suave en la puerta interrumpió sus risas. Sebastián asomó la cabeza. «Señorita Aurora, don León está preguntando si está lista. Dice que no puede esperar más». Aurora miró su reflejo una última vez. El vestido realzaba su figura sin ser ostentoso, el velo enmarcaba su rostro con delicadeza, y sus ojos brillaban con una felicidad que irradiaba desde su interior. «Estoy lista». El jardín se había transformado en algo mágico. Sillas blancas formaban un pasillo hacia el altar improvisado en la biblioteca, cuyas puertas francesas habían sido abiertas completamente. Flores blancas y doradas decoraban cada superficie, y música suave llenaba el aire. Pero Aurora solo tenía ojos para León. Estaba esperándola al final del pasillo, vestido con un smoking negro que realzaba su altura y elegancia. Cuando sus ojos se encontraron, Aurora vio cómo se le iluminaba toda la expresión. Sebastián tenía razón. León estaba llorando. Su abuela la acompañó por el pasillo, susurrando bendiciones en su oído, pero Aurora solo podía concentrarse en León, en cómo la miraba como si fuera un milagro, en cómo sus ojos nunca se apartaron de los suyos. Cuando llegó a su lado, León tomó su mano y se la llevó a los labios. «Estás perfecta», murmuró. «Absolutamente perfecta». «Tú también». Aurora sonrió a través de las lágrimas. «Te amo. Y yo te amo». La ceremonia fue hermosa y simple. Intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, palabras que salían del corazón y prometían no solo amor, sino compañerismo, respeto y una vida llena de arte y belleza compartida. «Aurora», dijo León cuando llegó su turno, «antes de conocerte mi vida tenía orden pero no tenía color. Eras tú quien trajo la pasión, la risa, la magia. Prometo protegerte, adorarte y despertar cada día agradecido de que hayas elegido amarme». Aurora apenas podía hablar a través de las lágrimas. «León, me enseñaste que el amor verdadero no solo existe en los cuentos. Me diste un hogar, un propósito, una familia. Prometo amarte en todas las estaciones de nuestra vida, ser tu compañera en todos los proyectos y nunca dejar de ver la magia en lo que construimos juntos». Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, León la besó con tanta ternura que Aurora sintió que se derretía. Era un beso que sabía a promesas cumplidas y futuros brillantes. La recepción se extendió hasta altas horas, llena de risas, bailes y brindis. Aurora bailó con León bajo las estrellas, sintiendo que había encontrado su lugar perfecto en el mundo, en los brazos del hombre que la amaba incondicionalmente. «¿Feliz, señora Ortega?», preguntó León durante su tercer vals. «Más feliz de lo que pensé posible». Aurora se acurrucó contra él. «¿Y tú, señor Ortega?» «Completo». León la hizo girar suavemente. «Por primera vez en mi vida, completamente completo». Cuando los invitados finalmente se retiraron, León y Aurora se quedaron solos en el jardín, aún en sus ropas de boda, simplemente abrazándose bajo la luz de la luna. «¿Lista para nuestra luna de miel?», preguntó León. Aurora rió. «La luna de miel que planeaste en secreto y te niegas a contarme dónde es. Confía en mí. Te va a encantar. Confío en ti». Aurora se puso de puntillas y lo besó. En todo. León la alzó en sus brazos como si fuera una pluma.
Entonces vamos a empezar el resto de nuestras vidas, mi amor. Para siempre, murmuró Aurora contra sus labios. Para siempre y un día más. León sonrió. Como prometí. Mientras León la llevaba hacia la mansión, Aurora miró una última vez hacia la biblioteca, donde el fresco los observaba en silencio. Las estaciones eternas habían sido testigos de su amor, y ahora serían testigos de toda una vida de felicidad compartida. Su historia de amor había comenzado con arte, continuado con pasión, y ahora se transformaba en algo eterno. Un matrimonio construido sobre respeto mutuo, admiración y un amor que crecía más fuerte cada día. Era, Aurora pensó mientras León cerraba la puerta tras ellos, la obra maestra más hermosa que habían creado juntos. Un año después, Aurora estaba sentada en su estudio, una mano reposando suavemente sobre su vientre de 5 meses, mientras observaba a María trabajar en el último proyecto de la fundación, la restauración de un altar barroco del siglo XVII. La joven había florecido bajo la mentoría de Aurora, convirtiéndose en una artista excepcional por derecho propio. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó María sin levantar la vista de su trabajo. Como si tuviera una pequeña bailarina en el estómago. Aurora sonrió acariciando su vientre. «León está convencido de que va a ser artista, por la manera en que se mueve cuando trabajamos. ¿Y tú qué piensas?». «Pienso que va a ser perfecta, sin importar lo que elija hacer». La puerta del estudio se abrió y León entró con esa sonrisa que aún la hacía derretirse después de más de un año de matrimonio. Llevaba un ramo de peonías blancas. Había desarrollado la costumbre de traerle flores cada viernes y una expresión de pura adoración. «¿Cómo están mis dos amores hoy?», preguntó, acercándose para besar a Aurora y luego arrodillarse para besar su vientre. «Tu hija ha estado particularmente activa». Aurora rió cuando León presionó suavemente su mano contra su vientre y recibió una patadita en respuesta. «Mira, ya reconoce tu voz». León cerró los ojos con una expresión de asombro puro. «Hola, pequeña. Soy papá. No puedo esperar a conocerte». Aurora sintió que el corazón se le derretía al ver a León hablarle a su bebé. Durante el último año, había visto nuevas facetas de su esposo, su excitación cuando descubrieron que esperaban un bebé, su ternura al hablarle cada noche al vientre de Aurora, su determinación de ser el mejor padre posible. «¿Cómo fue la reunión con los de la Universidad Complutense?», preguntó Aurora. «Perfecta». León se sentó en el borde de su escritorio. «Quieren que la Fundación Aurora se encargue de restaurar toda la colección de arte religioso que tienen almacenada. Es el proyecto más grande que hemos tenido. Y les dije que tendría que consultarlo con la directora de la fundación». Aurora alzó una ceja. «La directora está de licencia de maternidad en 3 meses. La directora es brillante y puede dirigir proyectos desde casa si es necesario. Además, tiene un equipo excepcional». María sonrió desde su rincón. «Acepta, Aurora. Estamos listas para un desafío así». Aurora miró alrededor de su estudio, lleno de proyectos completados y nuevos comenzando, luego a León, que la observaba con esa mezcla de amor y admiración que nunca había perdido. «¿Tú qué opinas?». «Opino que mi esposa es capaz de cualquier cosa que se proponga, y opino que nuestra hija va a crecer viendo a su madre crear magia todos los días». Aurora sintió lágrimas en los ojos. Las hormonas del embarazo la tenían más emocional de lo usual, pero también era la abrumadora felicidad de una vida que había superado todos sus sueños. «Está bien. Acepta el proyecto». León la besó suavemente. «Te amo, señora Ortega». «Y yo te amo, señor Ortega». Esa noche, después de la cena, pasearon por el jardín como habían hecho tantas veces durante el último año. Era su ritual favorito, caminar entre las flores mientras León le contaba sobre su día y Aurora compartía los avances de sus proyectos. «¿Te acuerdas de la primera vez que caminamos aquí?», preguntó León, deteniéndose bajo el roble centenario donde habían bailado en su boda. «¿Cuándo me dijiste que me amabas por primera vez?». «No, antes. La primera noche que no pudiste dormir por miedo. Saliste a la terraza y yo estaba aquí, tratando de entender qué me estaba pasando». Aurora sonrió. «¿Ya sabías entonces?». «Sabía que algo había cambiado para siempre. Sabía que no podría dejarte ir». León se detuvo y la tomó entre sus brazos, cuidando de su vientre.
Sabías que ibas a amarme. Sabía que ya te amaba. León la miró a los ojos. Solo me tomó tiempo admitirlo. Aurora se puso de puntillas y lo besó, sintiendo la misma magia que había sentido el primer día. León aún la besaba como si fuera algo precioso, como si cada beso fuera un regalo. ¿En qué piensas cuando me besas así?, preguntó Aurora. En lo afortunado que soy, en que de todas las casas de Madrid entraste a la mía, en que de todos los frescos que podrías haber restaurado, encontraste el mío. Nuestro, corrigió Aurora, es nuestro fresco ahora, como todo lo demás. Se dirigieron hacia la biblioteca, donde el fresco los recibió en toda su gloria restaurada. Las estaciones seguían danzando en el techo, más hermosas que nunca, bajo la luz suave de las lámparas. ¿Crees que ella va a amar el arte como nosotros?, preguntó Aurora mirando hacia arriba. Creo que va a amar lo que la haga feliz, y nosotros vamos a amarla sin condiciones, sin importar lo que elija. Aurora se acurrucó contra León, sintiendo las pataditas suaves de su bebé y el latido constante del corazón de su esposo. León. Sí, mi amor. Gracias. ¿Por qué? Por amarme, por darme una familia, por convertir mi vida en algo más hermoso de lo que jamás soñé. León la abrazó más fuerte. Gracias a ti por enseñarme a amar, por mostrarme que la vida puede ser arte cuando se vive con la persona correcta. Aurora alzó la vista hacia el fresco, donde las estaciones continuaban su danza eterna. Primavera, verano, otoño, invierno, todas hermosas, todas necesarias, todas parte de un ciclo perfecto. ¿Sabes qué es lo más hermoso de las estaciones?, murmuró. ¿Qué? Que siempre regresan, sin importar cuán duro sea el invierno, la primavera siempre vuelve. León siguió su mirada hacia el fresco. Como nosotros, sin importar qué desafíos vengan, siempre volveremos el uno al otro. Siempre. Aurora cerró los ojos, sintiendo la paz completa de una mujer que había encontrado su hogar. Para siempre, y un día más. Para siempre, y un día más. Repitió León, y sus palabras sonaron como una promesa que resonaría a través de todas las estaciones de sus vidas. Arriba, el fresco los observaba en silencio, testigo eterno del amor que había florecido bajo su belleza. Las estaciones continuarían su danza, los años pasarían, pero el amor entre León y Aurora permanecería constante como las estrellas, eterno, inquebrantable, perfecto. En los brazos del hombre que la amaba, con su bebé creciendo dentro de ella, y un futuro lleno de arte y pasión extendiéndose ante ellos, Aurora Ortega sabía que había encontrado algo más valioso que cualquier obra maestra. Había encontrado una vida digna de ser vivida, un amor digno de ser celebrado, y una felicidad que duraría para siempre. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.